Darle un buen final a una franquicia no es cosa fácil, y si no, que se lo digan a Juego de Tronos. Pero Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 le dio al fandom todo lo que quería, un buen cierre a todos los personajes y una batalla final épica que te sobrecoge el corazón. David Yates tenía una gran responsabilidad encima. Se había convertido en el director en nómina de Warner Bros. Desde la Orden del Fénix para dirigir el resto de las películas de Harry Potter. Y ya desde El misterio del príncipe mestizo apuntaba maneras con esta escena de Dumbledore y Harry Potter que parece sacada de El Faro. Definitivamente la cosa se iba a poner creepy as fuck con las películas de Harry Potter que quedaban por rodar. The boy who lived. Come to die. Ya hemos hablado en este canal sobre lo especial y única que es El prisionero de Azkaban comparada con las demás, y te animamos a ver el vídeo si no lo has hecho todavía. Pero esta última entrega también tiene algo que la ha convertido en precursora dentro de su género: convertir el día del estreno de la película final en un gran evento social. Vale, Star Wars también tuvo un fenómeno parecido, sí, pero en aquel entonces no existía lo que durante el fenómeno de Harry Potter sí: Internet. If you have to ask, you'll never know. If you know, you need only ask. Cojamos el Hogwarts Express para descubrir cómo fue el último gran viaje de todo el reparto para rodar esta película y cómo consiguieron dar uno de los finales más satisfactorios de todos los tiempos para los fans más fieles. Y por supuesto, no me seas Muggle y no olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita para enterarte de nuevos vídeos como este si te han gustado. I've always wanted to use that spell. Hasta que David Yates llegó al proyecto, Warner Bros. Tuvo bastantes dolores de cabeza buscando directores para dirigir las películas de Harry Potter. Chris Columbus hizo un trabajo excepcional con las dos primeras películas, pero abandonó la franquicia para priorizar a su familia. Alfonso Cuarón también hizo suya El prisionero de Azkaban, pero no estaba interesado en seguir con el mundo de Harry Potter, porque quería centrarse en obras más autorales y únicas, como Hijos de los Hombres y Gravity, y no gastar tantos años de su carrera en una franquicia. Entonces llegó Mike Newell para dirigir El Cáliz de Fuego, que, bueno, estuvo bien, pero vamos a dejarlo ahí, porque por lo visto Warner Bros. No quedó muy contenta con el resultado final de la película, o no era exactamente lo que querían para lo que se venía después en la franquicia. Newell le dio un toque de acción, comedia y romanticismo adolescente torpe, pero Warner quería que la saga empezara a tener un tono más oscuro y dramático en las siguientes películas. Y no solo eso, lo que querían ya a estas alturas era un poco de estabilidad. Elegir un director diferente para cada película les había funcionado hasta ese momento, pero estaban llegando a un punto de la producción que, más que entretenerse con visiones únicas y originales, querían tener a alguien al mando que supiera hacer un poco de chop chop chop, ¿sabes? Es decir, alguien que fuera más al grano en los rodajes. Se centrara también en hacer que el resto de las películas tuvieran un tono más uniforme y coherente entre la una y la otra, que se alineara mucho más con la propia visión del estudio y que sobre todo estuviera dispuesto a quedarse hasta el final del proyecto. Y ese hombre era David Yates. Come forward and join us. David le pareció una de las mejores opciones porque hasta ese momento ya había tenido bastante experiencia trabajando en la televisión británica, en series como State of Play, que trataba sobre un periódico que investiga la muerte de una periodista que escribía sobre política, y Sex Traffic, que trataba de un periodista que investigaba una cadena de trata de mujeres. Así que tenía experiencia trabajando con presupuestos cerrados para controlar los costos de producción, también en trabajar con plazos ajustados de rodaje y en manejar varias líneas narrativas de diferentes personajes a lo largo de varias horas de contenido. Y bueno, y como hemos visto, también en tratar temáticas particularmente oscuras y turbias. Así que acabó dirigiendo La Orden del Fénix, El misterio del príncipe y Las Reliquias de la Muerte. Pero bueno, como sabéis, esta última la dividieron en dos partes, así que acabaron siendo 4 películas en total. La decisión de partirla en 2 partes no fue baladí. David Heyman, el productor que ha acompañado toda la franquicia, dijo que el hecho de hacer 2 partes no era
por razones comerciales, sino porque el argumento del último libro era muy complicado. Pero bueno, es que ¿qué va a decir el tío si no? ¿Quién le va a decir que no a 1.342.693.157 dólares extra más en taquilla, ¿no? Pero bueno, la jugada le salió bastante bien, porque a los fans les pareció guay ir 2 veces al cine en vez de una, ya que, como sabemos, ninguno se quería enfrentar a la angustia existencial de que se acabara el mundo de Harry Potter. Alguno que otro incluso no lo habrá superado todavía. Yo creo que la llegan a partir en 5 partes y les seguiría pareciendo bien. Pero al tema. Harry Potter en este aspecto dejó un auténtico legado en el cine de franquicias. A día de hoy vemos esto casi como algo normal, porque muchas franquicias que vinieron después han cogido esta costumbre de hacernos un coitus interruptus después de 2 horas y media de película y hacernos esperar 1 año o 2 más. Pero Warner Bros. Fueron los primeros en hacer algo así. Esto también permite, en el caso de las adaptaciones, hacer las películas más fieles al material original. Teniendo más horas de metraje, da tiempo a que salgan más personajes durante más tiempo en pantalla. También permite extender el universo narrativo con material extra, como por ejemplo esta mitiquísima escena de Snape con Lily, que no estaba en el libro, pero que se ha convertido en una de las grandes favoritas de los fans. Quiero decir, extenderla en 2 partes al final solo tenía cosas buenas. Todos los que son fans apasionados quieren tener un final que haga justicia a años de inversión emocional dentro de la saga. Y bueno, pues suerte que Warner estaba muy comprometida con ello y abrió el camino a las demás franquicias a deleitarse en metraje extra. I'm sure we'd all be fascinated to hear what you have to say. ¿Sabéis cuál es el problema con las películas de Harry Potter? Bueno, pues os lo voy a decir. Después del Prisionero de Azkaban, ninguna de ellas tiene un tercer acto tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la sensación que te quedas después de ver una detrás de otra es que son algo insatisfactorias. Te da más una sensación de ver una serie de Netflix que películas en sí. Por eso creo que cuando llegó Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, la gente ya llevaba como calentita mucho tiempo, ¿no? Tipo, por fin vamos a tener un clímax como Dios manda. Un final que efectivamente se ha estado cociendo muy a fuego lento durante mucho tiempo, lo cual hace la película extra satisfactoria. La película completa funciona casi en su totalidad como un tercer acto en sí. Empieza lenta y pausada con el entierro de Dobby, pero a la vez remarcando el tema principal de esta última película, la muerte. Tema que estará presente a cada paso a partir de ahora. Se nos recordará la muerte de Albus Dumbledore, la misteriosa muerte de su hermana, Gregory Goyle, Snape, Fred, Lupus y su mujer, y hasta el mismísimo Harry Potter, que antes de entregarse a Voldemort nos hace también un repaso de toda la gente que ha muerto a lo largo de su vida. Y es que este tema está presente desde el mismísimo principio. Harry Potter queda marcado por la muerte de sus padres, y es contra lo que deberá enfrentarse en el final. Does it hurt? Dying. Quicker than falling asleep. Hay varias cosas que transmite bastante bien la película. Desde que se infiltran en Gringotts, ya empieza a existir un sentimiento de urgencia que se incrementa poco a poco escena a escena, cocinando esa batalla final que será inevitable. Y claro, cuando llega a Hogwarts ya no es lo que era ni mucho menos. Lo que era antaño un lugar de confort, ahora es estremecedor ver cómo está. Ya hacía mucho tiempo que Hogwarts había dejado de ser el centro de acción de todo lo que ocurre en la historia, y volver ahí y ver la escuela tan oscura te muestra que esto ya no es un juego de niños, sino que ahora esta es una película de guerra. Cada personaje se ve obligado a salir de su cotidianeidad para enfrentarse a algo más grande que ellos mismos. Y es que Hogwarts es otro personaje más. Ver cómo la destruyen, cómo cae ladrillo a ladrillo, cómo ya no es un lugar seguro para nadie, es un buen paralelismo a cuando dejamos nuestra adolescencia atrás y empezamos a ser adultos. Esto influye directamente en las jerarquías entre las personas que componen la escuela. Los profesores antes eran las figuras de autoridad y poder, pero en estos momentos de crisis esa diferencia entre alumnos y profesores se difumina. Ahora todos tienen que trabajar hombro a hombro, como iguales, jóvenes y mayores, para poder sobrevivir. Let me get this straight, Professor. You're actually giving us permission to do this. That is correct, Longbottom. To blow it up. Boom. Boom!
Estos profesores adultos que parecían invencibles ahora se ven vulnerables y asustados, lo cual también es un choque para el adolescente que acaba de adentrarse en el mundo adulto. También se da un cierre de arcos de personajes satisfactorios. A ver, bueno, no todos. Este beso entre Ron y Hermione, pues bastante anticlimático, la verdad, porque quiero decir, sí, en los libros esto es algo que ocurría sí o sí, pero el hecho de que Emma y Rupert no tuvieran nada de química porque se habían criado juntos casi como hermanos, pues no nos ha dado el beso más mágico del mundo, que digamos. Hasta intercalaron este plano que se les ve lejísimos y oscurísimo. Por Dios, David Yates, hay momentos que no se ve un carajo de lo oscuro que está, joder. Pero porque me imagino que no tenía que haber quedado demasiado bien alargar ese beso en pantalla. Pero bueno, la cuestión es que al final todos nuestros personajes favoritos tienen la oportunidad de tener algo de tiempo en pantalla para cerrar su historia. Momentos como los de la profesora McGonagall, una de las más amadas por los fans, cuando se enfrenta con el profesor Snape y todos los alumnos se apartan asustados, marcando la ruptura total de la realidad y el status quo. O cuando invoca este hechizo para darles vida a los soldados de piedra. Breves momentos donde vemos el inmenso poder que tiene y que no hemos podido ver hasta este momento. Hogwarts is threatened. Man the boundaries. Protect us. Do your duty to our school. También tenemos la culminación del personaje de Neville. En las películas anteriores hemos podido ver cómo su personaje iba cambiando poco a poco, muy a fuego lento. No solo Harry ha tenido que enfrentarse a sus fantasmas y a su pasado, Neville también lo ha hecho en su propio camino. Sus padres fueron torturados y asesinados por Bellatrix, por lo que también tiene una relación muy personal con la organización de Voldemort y los mortífagos. También ha tenido que aceptar cómo dejaron sus padres esta vida y cómo tiene que enfrentarse a esta realidad, culminando en este momento épico donde vemos que Neville siempre ha pertenecido a la casa que pertenece, un Gryffindor con un corazón lleno de valentía y coraje. Draco también tuvo un final que quizás no es el que desearíamos ver, pero era el más realista respecto a su situación. En las películas anteriores también vimos cómo cambiaba poco a poco, un personaje villano que a lo largo de su camino aprende que no es tan malo como quiere creer, un personaje que en el fondo se siente mal al verse obligado a hacer cosas malas, atormentado por desear hacer las cosas mejor, pero que vive en un entorno que no le permite serlo. Vemos sus dudas, su apoyo interior a Harry y hasta respeto por él, pero presionado por su familia para volver con Voldemort y los mortífagos. Well done, Draco. Well done. Pero sin duda el arco más memorable es el de Severus Snape. Una fórmula que se ha repetido en la gran mayoría de las películas es que al inicio de cada historia se nos introducía un personaje nuevo con el que se jugaba el despiste. El personaje que creías bueno en realidad era malo y el que creías que era malo al final resultaba ser bueno, y siempre de manera autoconclusiva en la misma entrega. Pero Severus Snape es la culminación de este juego de tira y afloja a lo largo de años. En ninguna de las anteriores entregas quedaba demasiado claro en qué bando estaba. Sus palabras y su manera de ser nos decían que era un personaje malo, pero sus acciones siempre nos hacían dudar. Es uno de los personajes más amados de la saga porque tiene una complejidad psicológica que pocos personajes de Harry Potter tienen. Reencarna la ambigüedad de las personas y que nada es blanco o negro. Cuando Harry se asoma al último recuerdo que vemos de Snape es una catarsis, tanto para Harry Potter como para nosotros. Me parece uno de los grandes aciertos de la película, ya que como hemos dicho, es una secuencia que no estaba en los libros originalmente, o al menos no en esta forma. En el libro Snape y Lily conversan sobre que los dos son magos, pero en la película se resume con este gesto tan bello, donde Snape niño le hace llegar volando una plantita a Lily y se sonríen con complicidad. Contiene también algunos de los planos más creativos y sugerentes de toda la película, con diferencia, y el trabajo de montaje también es remarcable, ya que intercala diálogos de diferentes líneas temporales para contextualizar escenas paralelas, como Snape encontrando a Lily ya fallecida y aplicando un efecto de imagen distorsionada. Al final funciona casi como un corto independiente dentro de la propia película. Este personaje que ha tenido una cara de póker indescifrable a lo largo de años, ahora lo vemos en su momento más vulnerable y doloroso de toda su vida. Como, en vez de decir con palabras su amor por Lily, invoca el Patronus que sale saltando por la ventana.
Hermiona. Cómo al final descubrimos que acabó queriendo a Harry porque es lo único que quedaba vivo de la mujer que amaba. Really? After all this time? Always. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, no olvides de darle a like porque eso siempre aporta muchísimo. Y como siempre, ¿vosotros qué opináis? ¿Fue un final a la altura de toda la franquicia? ¿O tenéis alguna otra película de Harry Potter que os gustara bastante más? Os leo en los comentarios. ¡Chao!